Ok, vamos a iniciar, vamos a dar inicio. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios siga hablando a nuestra vida. Hablábamos que qué importante es poder adquirir la identidad de Cristo y es algo que debemos de trabajarla, que debemos de desearla, que debemos de anhelarla, que es algo que continuamente Dios nos da la oportunidad de ir adquiriendo el carácter de Él en nosotros y sí, toca trabajarla. Así que vamos a orar al Señor para que Dios pueda hablar a cada una y a las que vayan a escuchar esta grabación. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos hablas en esta noche. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, a través de este tema tan importante, Señor, para poder seguir tomando la imagen de Cristo en nuestra vida, que fue con ese propósito que tú nos creaste y que tú nos hiciste. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y para que ustedes puedan seguirme a través de esta enseñanza. Así que, bien, espero que el Señor pueda hablarle. Bueno, como estuvimos hablando o anunciando, mejor dicho, ¿verdad? Este tiempo vamos a estar hablando de la renovación, que es parte de adquirir la nueva identidad o la identidad de Cristo en nuestra vida. Y como estuvimos hablando la semana pasada, lo importante, ¿verdad? De poder poner en nosotros la palabra de Dios eh, y saber la palabra de Dios, saber la verdad, que esa verdad, como dice la Biblia, ¿verdad? Eh, Nos haga libres eh, y podamos nosotros vivir en esa identidad de Cristo. Yo les comentaba la semana pasada que cuando nosotros logramos adquirir y logramos vivir y logramos entender y recibir esa verdad en nosotros, Satanás no puede hacer nada en contra de sus hijos, de aquellos que saben, que están convencidos, que conocen y entienden el hecho de que somos hijos de Dios, em, que a pesar de las circunstancias, las situaciones, Dios va a seguir obrando, transformando nuestras vidas y todo es para bien, para bendición de nuestra vida. Entonces, al compartir eh, esta parte, yo quiero que usted pueda estar abierta, ¿verdad? Y pueda estar dispuesta a lo nuevo de Dios para usted. Eh, y vamos a ir viendo y desarrollando, ¿verdad? A través de este tema de la renovación, eh, poder en sí ser sinceras con nosotros mismos, ¿verdad? Con nosotras mismas, sincerarnos y darnos cuenta de esas áreas que necesitamos transformar, que necesitamos renovar, ¿verdad? Para poder adquirir esa identidad de Dios en nosotros. Así que hacer cambios en nuestro estilo de vida es todo para la renovación de la mente y el corazón, que es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra, como lo estuvimos hablando la semana pasada, y vivir en esa identidad de Cristo, que es lo que Dios quiere y para eso fuimos creados realmente. Entonces, hemos estado hablando de esas verdades de Dios para cada una de nosotras. Obviamente que si no vivimos esas verdades, simplemente, pues esas verdades pues no se cumplirán y no van a tener ningún significado, no van a ver, no vamos a ver nada de eso que está escrito para nosotros. Pero para esto yo quiero hablarles acerca de ciertos versos de la Biblia que son muy importantes y que hablan acerca de esta renovación. Y es que en Romanos 6, del 6 al 7, el versículo 6 y 7 de Romanos capítulo 6, dice que sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y quiero, por decir así, explicar un poquito, o que meditemos si nos detengamos un poquito en este verso, porque tiene mucha revelación de parte de Dios.
Y es que está diciendo que esa vieja naturaleza, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Eh, para poder retroalimentar y tal vez si usted no ha escuchado lo que estuvimos hablando las semanas anteriores, es que cada uno de nosotros, pues, conforme a donde ha vivido nuestras familias con que nos crecimos y la vida que hemos tenido, nuestro alrededor, muchas veces la idiosincrasia, la cosmovisión, todos estos aspectos influyen, el ambiente, la cultura misma en la que fuimos creados en cada familia, influye acerca de muchas cosas en nosotros, de nuestra identidad. Hablábamos eso. Y eso se llama vieja naturaleza. Eso es la vieja naturaleza en cada uno de nosotros. Pero dice que esa vieja naturaleza fue crucificada con Jesús. Dice que todas esas cosas viejas, que toda esa vida vieja, que todas esas, hemos estado hablando de las etiquetas, hemos estado hablando de apodos, hemos estado hablando de cosas que han estado, que formaron nuestra identidad y que nos creímos nosotros y pensamos siempre que hemos sido por lo que nos han dicho otros, por lo que nos han dicho nuestros padres, por lo que nosotros mismos hemos pensado, por lo que la sociedad misma nos tilda muchas veces o nos etiqueta. Esas formas de pensar acerca de nosotros mismos son vieja naturaleza. Y la Biblia está diciendo que todo eso fue crucificado cuando usted dio su vida, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ese poder. O sea, para que todas esas cosas viejas, todos esos pensamientos que no son de Dios, no es, esas formas, esas identidades que nosotros adquirimos, que no son de Dios, quedaran ahí crucificadas, que ya no tuvieran más poder sobre nosotros y que nosotros ya no siguiéramos siendo esclavos de eso, porque al final yo les hablaba la semana pasada y les mencionaba que muchas de esas etiquetas, a causa de que fueron formadas en nosotros, nos dieron nuestra personalidad, nuestro carácter y, y, y hemos recibido muchas veces heridas, hemos recibido dolor, que eso también ha marcado o ha enmarcado la forma de pensar de quiénes somos, de sí mismos, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, cada uno de nosotros o alguno de nosotros de pensando, pero es que yo soy amargada, no es que yo soy odiosa, es que yo soy, es que yo sé que soy antisocial, ¿verdad? Y esos pensamientos negativos de sí mismo hablan que realmente termino siendo esclavo de esas palabras y yo les mencionaba que todas esas etiquetas realmente vienen siendo una palabra de maldición para nosotros y nosotros la terminamos esas palabras de maldición para nosotros mismos y las hablamos así tan normalmente, ¿verdad? Tan normalmente las mencionamos y las decimos y les decimos a los demás, ¿verdad? No es que yo soy, ay, yo sé que soy una perezosa, yo sé que soy una cobarde, ¿verdad? Y realmente eso es lo que expresamos de quiénes somos nosotros. Terminamos siendo esclavos de eso, esclavos que realmente esa forma en cómo nos expresamos de nosotros mismos, estamos hablando del pecado mismo que mora o que vive o que reina en nosotros. Y dice aquí en Romanos 6, del 6 a 7, que nosotros ya dejamos esas viejas naturalezas, esas formas antiguas de pensar, eh, junto con Cristo las crucificamos para que ya no vivamos esclavizadas a cada una de esas cosas. Yo les ponía la semana pasada una imagen donde varias personas están con una etiqueta aquí colgando de su cuello. Y realmente eso es un aspecto espiritual, no lo estamos viendo, pero sí realmente estamos viviendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos atados a esas cosas. Ponga atención a esto para que usted pueda autoevaluarse, analizarse a sí mismo y pueda hacerse una radiografía a través de su palabra para darnos cuenta qué está pasando dentro de mí. Y es que dice la Biblia que debemos de morir. Crucificar es matar.
que cuando Jesucristo fue crucificado fue para morir. Por eso dice, porque el que muera queda liberado del pecado. Cuando usted entregó su vida a Jesús, está matando esa vieja naturaleza y es muy importante que de hecho si usted no le ha hecho nunca una oración a Dios, a Jesús, a decirle, Señor, te entrego mi vida y ya no quiero vivir la vida que vivía antes, sino que quiero vivir tu vida, usted está diciéndole a Dios, venga esa nueva vida de Dios en mí, ya no quiero ser esclavo del pecado, ya no quiero ser esclavo de lo que he traído durante años atrás como una carga, como un gran peso que no me deja experimentar lo de Dios. Entonces, cuando nosotros morimos a eso, quedamos libres de ese pecado, es lo que está diciendo la Biblia, pero qué importante es que nosotros entendamos que es crucificar nuestra vida, es entregar nuestra vida, es rendir completamente nuestra vida a Dios. En Romanos 6:12 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Por qué habla esto? Porque, y es que va muy clave con los que le quiero hablar, porque dice que no permitamos, ni siquiera permitamos así que el pecado reine en nosotros. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, nosotros podemos decidir si permitir que esas cosas viejas, que la vida antigua de mí, en mí, que las formas antiguas de vivir, que las formas y maneras de pensar antiguas reinen en mí o simplemente yo decido dejarlas. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No las obedezcamos. Dios quiere que nosotros no vayamos detrás de eso. Es una lucha, sí, es una lucha continua, pero Dios quiere que no la permitamos. Es una decisión de nosotros. Yo la vez pasada, aquí a los hermanos de la iglesia que estaba viendo yo, me produjo mucha risa porque vi un meme, ¿verdad? Ustedes saben que las redes sociales están llenas de memes. Y el meme ese era Batman con Robin. Y cuando Robin decía algo fuera de lugar, venía Batman y le daban una cachetada, ¿verdad? No Batman. Pero el meme era como Batman empezaba a decir, no, Robin empezaba a decir, fuera espíritu de egoísmo, fuera espíritu de envidia, fuera espíritu de... Entonces vino Batman y le dio una cachetada. ¿Cómo que espíritu? Deja de ser envidioso, deja de ser mentiroso. Y realmente a veces nosotros queremos echarle la culpa al diablo de cosas que nosotros tenemos que cambiar, ¿me comprende? Somos nosotros que tenemos que tomar esa decisión de no permitir que el pecado reine sobre nosotros, que no obedezcamos ese mal deseo. Cuando usted piensa acerca de sí mismo, ¿cómo piensa? ¿Piensa el concepto de Dios, la imagen de Dios hecha en usted? Cuando venga esos pensamientos negativos, esa batalla mental, usted no debe de permitirla, sino simplemente reprenderla y decirle, aunque venga y diga, no, es que yo soy un inútil, no, cuando venga ese pensamiento usted diga, en el nombre de Jesús, vete fuera. La Biblia dice que yo soy hija de Dios, soy útil, soy única, soy amada, soy... Por eso es tan importante que usted aplique la palabra, lo que hablábamos la semana pasada, vivir esa verdad, porque si no usted va a estar siempre engañada. Entonces hay que hacer esa lucha mental, esa guerra, la mente es un campo de batalla. Ahí es donde inicia nuestra batalla espiritual realmente en nuestra mente. Si nosotros creemos lo que hay aquí, lo vamos a terminar depositando aquí. Entonces, según lo que nosotros creamos en nuestro corazón, eso vamos a actuar. Entonces tiene que ver mucho su forma de pensar y qué importante es que nuestra mente esté llena de la palabra para que nuestro corazón se llene de la palabra y actuemos como dice su palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca y también están los hechos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer porque somos creados en Cristo. En Efesios 4:22 dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido.
a causa de los deseos engañosos. A mí me llama mucho la atención que habla que eh, esa vieja naturaleza está corrompida, pero eso se estoy hablando en esta versión que es Dios habla hoy, pero en la Reina Valeria dice, porque todo eso, porque nuestra vida antigua está viciada a esos malos deseos, dice, que es el pecado, es un vicio, está viciada, o sea, usted no tiene que pensarlo, ni siquiera tiene que maquinarlo, simplemente espontáneamente nuestra forma, nuestra vida, nuestra naturaleza lo va a hacer, porque está viciada, ya está corrompida. Así es nuestra condición. Yo quiero que usted note que su condición y mi condición está corrompida por la vida sin Cristo que hemos tenido. Y aunque tengamos 10, 15, 20, 30, 40 años de estar en el Señor, necesitamos renunciar a esa antigua manera de vivir, porque el vicio, como dice ahí, es un vicio. Sacar el vicio de nosotros eh, es un trabajo, como yo les decía al inicio de este tiempo. Debemos de despojarnos, dice la palabra, debemos de renunciar. Son dos aspectos que nos está pidiendo Dios. Renunciar, despojarse. ¿Qué significa renunciar? O sea, no tengo nada más que ver con eso. En todo aspecto de mi vida, no tengo nada que ver más con el pasado, no tengo nada que ver más con las heridas del pasado, no tengo nada más que ver con eso. No hay mayor cosa que nosotros estemos volviendo a traer el pasado al presente. Yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado con esto. Psicológicamente, hablando, ¿verdad? Se dice que la mente no hace diferencia de tiempo. Si nosotros recibimos una herida a los 5, 6, 10 años de edad, a los 15 años de edad, eh, el cerebro funciona así, que aunque pasen 20, 30 años, eso que pasó hace 15, hace 30 años, lo sigue sintiendo, lo sigue viendo y lo sigue recordando como que si fue ayer, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro eh, está hecho así, está formado así. Como eso no es el tema principal, no voy a explicar eso, pero sí quiero que entienda que el cerebro funciona así, naturalmente, funcionamos así. Entonces, por eso es tan preciso que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios en todo sentido, porque usted va a seguir recordando las cosas del pasado como que si fueran ayer. No importa si es buen recuerdo, si es mal recuerdo, si es herida, si es buena experiencia, si es mala experiencia, va a sentirlo como ayer, más aquellas cosas que nos impactaron, eso está ahí muy presente, el cuerpo y la mente lo tienen muy presente. Bueno, de hecho, el cerebro mismo. Entonces, el renunciar y el despojarse es dejar que Dios tome eso, tome control de eso de manera sobrenatural sobre nuestra vida y dejarlo atrás, renunciar. O sea, no tengo nada más que ver con eso. Despojarse, ya no andarlo cargando. He conocido mucho cristiano que está recordando el pasado como una gran carga y se rehúsan a soltarlo. Rehúsan y pelean y luchan porque sienten hasta cierto punto que el pasado para ellos es una protección. ¿Por qué? Porque les sirve para justificarse muchas veces de muchas cosas, para evitar los cambios, porque está eso ahí, ¿verdad? Entonces, lo he encontrado como un pequeño señuelo, por decir así. He encontrado que el pasado e- es su, es su sostén, es su comodín, por decir así, para dejar de hacer muchas cosas. Tenga cuidado con eso, mucho cuidado con eso y no se deje engañar por Satanás, porque es lo peor que usted puede hacer. Usted nunca va a ser libre. Hablábamos la vez pasada, teníamos un estudio y comentábamos con el hijo de mi pastor que el mayor problema del ser humano es la atadura del pecado, porque es lo que está hablando la Biblia. Aquí en Romanos lo que hablamos en el verso pasado, ¿verdad?
que no seamos esclavos del pecado. Ese es el mayor problema de la humanidad. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, seguimos siendo esclavos de muchas cosas y no vamos a poder experimentar a Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que renovarnos en las palabras. No vivamos en esto. Como acabamos de leer, resulta que nosotros estamos viciados. Yo le puse un pequeño concepto ahí donde usted pueda entender un poco más el concepto de la palabra vicio, y es que vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. Vea esto, la palabra proviene del latín pitium, que significa fallo o defecto. Cuando la Biblia está diciendo que nosotros estamos viciados, tenemos esa falla y ese defecto en nuestro carácter. ¿Construido por qué? Por malos hábitos, por malas conductas, que dice la Biblia claramente que es un vicio en nuestra vida. Y a veces nosotros tomamos muy livianamente muchas cosas. No, yo no he sido fumadora, yo no he sido alcohólica, yo no he sido drogadicta, yo no he sido... Y no necesariamente está hablando de ese tipo de vicio. ¿Sabe ahora que hasta que la pereza es un vicio? ¿Sabe usted ahora que el pernotar es un vicio? ¿Sabe usted ahora que eh, la comida se puede hacer un vicio? ¿Verdad? Todo lo que está fuera de balance, todo lo que está fuera de control para nosotros, autocontrolarlo, es un vicio. Si nosotros nos gusta hablar de más, se vuelve un vicio también. Si no hablamos con sabiduría o con prudencia, se vuelve un vicio. Terminamos haciendo un chisme, terminamos mintiendo muchas veces. Entonces, a veces tenemos la tendencia a normalizar muchas cosas que realmente no deben de ser normales en nosotros como cristianos. Y eso no nos permite tomar la nueva identidad de Cristo en nosotros. No permitan, dice la Biblia, no obedezcan esos malos deseos. No lo permitan. No lo obedezcan. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, estábamos hablando, con Él, con Jesucristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ese poder. Cuando usted se ve tentada a seguir obedeciendo y a seguir permitiendo que esas cosas controlen su vida, que esas formas de pensar controlen su vida, dígale, Señor, una vez más, yo no vivo, sino que tú vives en mí. Si usted lee la Biblia el Nuevo Testamento, hay muchos libros escritos por el apóstol Pablo, y Pablo habla demasiado de esta parte, de dejar la vieja naturaleza, de dejar y ser libres de la esclavitud del pecado, porque él sabe que ese es con las cosas que nosotros venimos a enfrentar cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios. Entonces, ya no quiere el Señor que usted y yo seamos esclavos de eso, de esa identidad falsa. Es una identidad falsa que adquirimos cuando vivimos en nuestra antigua forma de vivir. Es falsa, no es la que Dios quiere para usted. Quiero dejarle así rapidito esta lista de los hábitos que tenía Jesús. Esta lista yo la tomé del libro de los 31 hábitos de Jesús de Ley Dennis, que me parece muy buen libro para que usted y yo podamos imitar los hábitos de Jesús. Y a mí me pareció muy interesante cada uno de ellos y aprendí mucho leyendo este libro también. Y es que precisamente cada uno de ellos son aspectos que nosotros tenemos que renovar. Son aspectos que él se dio la tarea, este hermano se tomó la tarea de hacer este estudio de lo que Jesús habitualmente hacía, de que lo tenía como costumbre. Es lo que hacía cada día, porque era costumbre. Por ejemplo, la primera, aislarse. Jesús tenía como, porque la Biblia lo menciona, la Biblia, al leer, al estudiar esos 4 evangelios, él se dio cuenta que toda esta lista de hábitos Jesús hacía. Y como aparece ahí la primera, aislarse. Y aislarse de verdad que debe de ser un hábito en cada uno de nosotros para escuchar a Dios, para tener ese tiempo con Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios, para buscarle a Él, para refrescarse en Él. Y a veces
solamente a través del aislamiento, como lo hizo Jesús, apartarse y escuchar a Dios y llenarse de Él, podemos enfrentar las situaciones difíciles, duras, o a veces la misma tentación como Jesús pasó, por ejemplo. Y hábitos como orar, adorar, construir buenas relaciones, eh, el hecho de tocar físicamente, está hablando en ese sentido, ¿verdad? O por la gente, orar por los enfermos, todas esas situaciones, el confrontar a otros como Jesús lo hacía, según la palabra, desafiar el status quo. Jesús siempre fue en contra de la cultura, en contra de la religión, en contra porque lo desafiaba, porque no era lo que Dios quería. Escuchar a Dios, escuchar a la gente. Jesús tenía como hábito escuchar a la gente, y todos esos aspectos que aparecen ahí, se los voy a leer para que usted vaya tomando cuenta o nota, ¿verdad? El hábito de amar a los demás, de ser agradecido, de tener fe, de motivar a otros, de manejar bien las críticas. Jesús no dejaba llevarse por las críticas, hacía un manejo efectivo de las críticas, dar prioridad a la familia, obedecer a su padre en todo lo que él le decía, honrar incluso al gobierno. Jesús tenía como hábito hacer preguntas para escuchar a los demás también, para traer la liberación a ellos, alegrarse, decir la verdad era un hábito de Jesús. Como decía, alegrarse, y ese es un muy buen hábito, alegrarse a pesar de las dificultades, descansar. Jesús tenía como hábito también el descanso, aunque había mucho trabajo, actuar varonilmente, demostrar aprecio a las mujeres. Jesús tenía como hábito dar, ser bondadoso, mantenerse físicamente bien, que qué importante, es parte de los buenos hábitos, porque generalmente usted encuentra buenos hábitos, comer bien, dormir bien, hacer ejercicios. Esos son los tipos de hábitos que el mundo le dice. Pero integralmente, que es su carácter, su espíritu, su persona, su ser, su esencia, Jesús nos muestra aquí cómo debería de ser nuestra vida de buenos hábitos. Eh, También dice cumplir la palabra dada, obedecía cumplía lo que Dios decía, o sea, su sí era sí, su no era no. Ese era el hábito de Jesús, no cambiaba, ¿verdad? Tener compañerismo, ¿verdad? Usar las escrituras, vivir con propósito, ayunar, usar el dinero a la manera de Dios. Entonces, yo creo que todo eso Jesús nos refleja a nosotros, que qué importante es vivir en buenos hábitos para tener la identidad de hijo. Recuerde que Jesús es nuestro ejemplo para ser hijos de Dios. Ese es nuestro mejor ejemplo. Jesús nos está diciendo cómo ser hijos a través de su ejemplo, teniendo estos buenos hábitos. Entonces, si usted tiene la posibilidad de buscar ese libro y estudiarlo un poquito, leerlo y ponerlo en práctica, eso sería muy bueno. Yo quiero hacerle una pregunta antes de seguir, ¿verdad? Ahí tal vez en el chat me puede poner, ¿qué considera usted o ha considerado usted que hay malos hábitos? ¿Y sabe usted que son malos hábitos? A mí me gustaría que compartieran ahí, escribieran en el chat que usted considere que son malos hábitos. Puede ser que se los identifique. Bueno, eh, nosotros no queremos juzgar aquí, no queremos hacer críticas aquí, pero la idea es darnos cuenta de los malos hábitos que tenemos, darnos cuenta de que hay vicios en nosotros que nos están impidiendo tomar esa nueva identidad de Cristo en nosotros. Entonces, usted puede analizarse en este momento. Vamos a parar un poquito y pensar en qué estoy viendo que tengo ese mal hábito, que tengo un hábito que no está bien y que necesito cambiarlo, que necesito tener más buenos hábitos como Jesús, hábitos como estos que le estoy presentando, y que no tengo el hábito. Podemos tomar ejemplo aquí desde Jesús, ¿verdad? Siento que tengo el mal hábito, por ejemplo, de amargarme mucho. No soy muy alegre como Jesús lo hacía, por ejemplo. O de no tener fe como Jesús lo hacía, como estos buenos hábitos que tenía Jesús, ¿verdad? Eh, todos estos aspectos, el usar bien el dinero, siento que no tengo buen hábito, ¿verdad? Usted puede identificarse y pueda autoexaminarse
¿verdad? Para que usted pueda darse cuenta de aquellos malos hábitos que necesitamos mejorar. Vaya, yo lo puedo decir de manera personal, ¿verdad? Yo siento que a mí me falta tener un mejor hábito para mantenerme físicamente bien, como por ejemplo es ejercitarme un poco más. Sé que mi cuerpo lo necesita. Aunque pueda tener un buen hábito de alimentación, pero no estoy teniendo el hábito de ejercicio necesario. Entonces, yo me identifico con eso. Podría hablar también de otros aspectos, por ejemplo, del el poder tal vez de tener, como por ejemplo, un mejor compañerismo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que lo pudiera compartir, ¿verdad? O usted puede identificar otros hábitos que no están aquí, tal vez, el contra, ¿verdad? Lo contrario. Y usted puede decir, sí, esto está pasando, o podemos identificar malos hábitos en nuestra casa, que también nosotros lo estamos permitiendo, como tenemos a veces el hábito de gritarnos dentro de la casa, de no hablarnos bien, de todos son gritos, ¿verdad? A veces sí tenemos esos malos hábitos que no están identificando, no están edificando la familia ni edificándonos nosotros, y aspectos como estos, ¿verdad? Entonces, eh, vaya, por ejemplo, aquí me están escribiendo mantenerse físicamente bien. Comparte Carolina, necesito sacar más tiempo de ayuno. Ajá. Ella menciona eso. Eh, yo creo que esto nos va a ayudar como identificarnos, ¿verdad? Entre unos a otros, como es cierto, a mí me pasa también, ¿verdad? Entonces, son aspectos que nosotros podamos ver porque ese es el propósito de poder hablar esto, ¿verdad? Porque esos son parte de mi identidad en Cristo, ¿verdad? De hacer esos cambios. Eh, y es que precisamente, ¿por qué le pregunto eso? Porque quiero hablar de esta parte, de las excusas y las justificaciones. Y es nuestro peor enemigo para hacer cambios, para la renovación en nuestra vida. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y precisamente esta palabra, este verso está hablando de las excusas y las justificaciones, que dicen, yo, no, si yo estoy bien, no tengo nada que cambiar. Y créame que hasta cuando usted dice, yo no tengo nada que cambiar, usted hasta ahí llegó su crecimiento. Ya no puede crecer más, ni como persona, ni como cristiana, ni como mujer, ni como hija de Dios, ni como amiga, ni como compañera, en ningún sentido si usted dice, no, estoy bien. Entonces, no, no hay nada que cambiar. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que tener esa capacidad de darnos cuenta de aquellas cosas que necesitamos cambiar y que necesitamos transformar. Y como le decía, una de las cosas, o por decir así, la mayor parte del por qué no cambiamos es a causa de las excusas y de la justificación para no hacer ese cambio. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Cuando Dios nos pide hacer cambio, usted dice, es que no tengo tiempo. Ay, es que no puedo. Es que es muy difícil. Ay, es que qué pereza. Ay, es que yo no estoy tan mal. Ay, no, es que qué frustración. Ay, no, es que no tengo, no puedo. Tengo demasiadas cosas que hacer. Esos todos son excusas. La principal es que yo soy así. Nadie me cambia. Esas son de nuestras favoritas, ¿verdad? Es que yo soy así. A mí, ¿y qué quiere? ¿Que me cambie? ¿Que vuelvan a ser? Bueno, sí. En Cristo eso es lo que hacemos. Necesitamos volver a nacer, ¿verdad? Entonces, pero las excusas nos impiden. Ay, me lo pensaré, voy a tomar tiempo, mañana lo voy a hacer. Y qué importante es no posponer, no dejar para mañana lo que necesitamos hacer hoy. eh, en todo aspecto de nuestra vida. Para hacer cambios físicos, por ejemplo, hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Con la hermana que estaba hablando acerca de esa buena nutrición para nuestro cuerpo. Eh, el hecho de decidir
esto, ya no voy a comer y voy a empezar a comer esto, son cambios que se requieren de buenas decisiones y no excusarse. Bueno, eso es muy natural, pero cuanto más espiritual, ¿verdad? Entonces, recordemos que el cambio es de adentro hacia afuera, no podemos esperar que los demás cambien para que yo cambie. Es triste escuchar cuando eh, usted escucha decir una persona, "Ah, es que es por la culpa del otro que a mí me está pasando o que yo soy así o porque estoy respondiendo así o porque estoy de esta manera. El otro es el culpable. No sabe usted lo que me hizo, no sabe lo que me habló y nos excusamos, por ejemplo, de esa forma. Ah, no, es que yo soy débil, no, es que yo no puedo, ese es que, esa frase es que, pero son frases que usted nótese cuando usted analícese. Ahorita usted dice amén a todo lo que yo le estoy diciendo. Se lo digo por mí misma, porque cuando lo escuchaba y me lo enseñaban, yo decía, sí, amén, sí, tiene razón, sí, claro, es que es cierto, sí, yo necesito hacer esos cambios. Pero cuando ya estaba en la situación o en la circunstancia que ameritaba el cambio, que necesitaba reflejar realmente el cambio que se supone que había decidido, me doy cuenta que venían otros y me decían, Joana, este problema estás dando. Y yo, No, no, todo está bien, yo estoy bien. No, pero estás dando problema. Y empezaba el factor negación, ¿verdad? Ese factor de decir, no, no, yo estoy bien, no, no, o me molesto porque me están diciendo mi verdad. Eh, y precisamente yo quiero llevarle a eso. Es como darnos cuenta de que me estoy excusando, porque a veces no somos capaces de darnos cuenta que nos estamos excusando. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntarse a sí mismo si se está excusando para no cambiar y ser honesta y sincera. Por eso yo le decía al principio que importante es que nos sinceremos con nosotros mismos y seamos sinceros para no engañarnos a nosotros mismos. No hay mayor cosa y facilidad y habilidad, diría yo, que tiene el ser humano, que es engañarse a sí mismo. Por eso en la Biblia recalca que engañoso es el corazón, dice la palabra, porque la mentira es algo tan fácil que nosotros aceptemos, el autoengaño, el autoengañarnos, eh, para evadir o simplemente para hacer a un lado aquellas áreas que no queremos cambiar, que no queremos transformarlas. Entonces pregúntese a sí mismo si se está escuchando de aquello que usted sabe que debe de cambiar y ser honesta, reconocer que eso está fallando, pero no nos tenemos que quedar ahí porque a veces se reconoce, no, es que yo sé que soy así, yo sé, pero no hacemos nada para el cambio. Entonces igual nos quedamos igual esclavizados ante eso, rendidos ante eso. La vez pasada yo les decía a los hermanos, usted no debe de rendirse a nada, solo a Cristo. No se rinda ante las situaciones, ante el pecado, no se rinda. Al único que tenemos que rendirnos es a Cristo, pero no a nuestros sentimientos, a nuestro deseo, al pecado mismo. Escuche a otros sobre aquello que sabe que está fallando. Es bueno dejar que otros nos hablen nuestras fallas. Tenga un corazón y una mente dispuesta a la crítica constructiva. A mí no me gusta decirle, me dirán muchas, a mí no me gusta decirle las cosas a la gente porque después me critica, me siento criticada, me siento juzgada, y me han dañado, me han herido por esta situación. Sí es cierto, sí ha sucedido eso. Busque gente adecuada, con buena consejería y maduro, que le ayude a crecer, porque el ser humano no tiene la capacidad de sí mismo de darse cuenta de lo malo que está haciendo, porque para nosotros los seres humanos, todos los caminos nos parecen bien, dice la palabra, todos los caminos. Entonces no caigamos en ese autoengaño. Es bueno escuchar a alguien decirnos, no, estás fallando en eso, no, estás hiriendo en eso, esto está pasando, eh, estás dando problema con esa situación. Eh, yo creo que mi esposo y yo trabajamos mucho en lo que es el trabajo con matrimonios
Y una de las cosas que impide que los matrimonios sean sanados es la excusa, es no poder reconocer cuánto estamos hiriendo a nuestra pareja. Y de la misma manera actuamos con todos y con todo, con el pecado también. Nos cuesta reconocer y ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, es cierto. Y como les digo ahí en el siguiente punto es que seamos humildes para reconocer ese error, porque uno de los factores que nos impide la renovación para que la identidad de Dios, de Cristo, de ser hijo de Dios, que la imagen de Dios se palpe en nosotros, se describa en nosotros, se dibuje en nosotros, es el orgullo, es el orgullo. El orgullo nos impide rendir esa parte negativa de nosotros, reconocer que hemos fallado delante de Dios, que fallamos hacia los demás. Y por eso es importante tener esa humildad, ¿verdad? Entonces, otro punto importante es que usted decida hacer ese cambio, pero no solamente sí, lo voy a hacer, porque nos quedamos ahí, sí, lo voy a hacer, pero no hay actuación, no actuamos, no procedemos al siguiente paso. Entonces, eh, ese es un aspecto que porque yo me he visto en esa situación muchas veces, donde digo, sí, Señor, voy a cambiar, yo sé que esta parte la tengo que cambiar, pero vuelvo y hago exactamente lo mismo que dije que no iba a hacer. Y a veces se siente tan frustrante cuando dice, lo voy a cambiar, pero vuelvo a hacer exactamente lo mismo sin pensarlo dos veces, solamente lo hago de manera espontánea y digo, otra vez lo hice, estuvo mal como lo hice, respondí mal, hablé mal, le hablé mal a mis hijos, dije esto otra vez, traté mal a esta persona, me volví a dormir y no seguí orando, no ayuné, preferí comer primero, preferí, ¿me entiende? Entonces, cuando nos vemos en esa situación, es mejor aquietarse y decir, Señor, te presento esta área. Y es cuando nosotros necesitamos renunciar, como leímos anteriormente, en oración, en ayuno, y decirle, Señor, yo renuncio a esto que está atando mi vida y que me impide poder seguir tomando la identidad de Cristo en mi vida. Entonces, esa decisión requiere también muchas veces esa, ese punto importante, porque ya es un asunto de poder liberar su espíritu y su corazón, su alma, su mente de eso que está atando nuestras vidas. Y es un asunto espiritual, no meramente de hábito o de costumbre. No es un asunto natural muchas veces. Entonces, yo me he encontrado, nosotros que trabajamos mucho con la gente, donde usted se da cuenta que pasan años y la gente sigue luchando con lo mismo, sigue luchando, no solamente lo digo por mí, sino que a mí también me toca trabajar con la gente en consejería, en capacitación, ¿verdad? De misioneros también. Y tenemos gente que incluso vive con nosotros, que se interna con nosotros y usted se da cuenta que es algo repetitivo, que es algo repetitivo, es algo repetitivo. Usted se sienta, habla, o sea, hay consejería, hay administración y sigue. Entonces es una situación más que de una decisión de cambio, sino de una liberación, de una transformación, de una renovación que necesitamos trabajarla y presentarla a Dios, que necesitamos recibir esa liberación de parte de Dios. Resista, persista y permanezca en ese cambio con ayuda de Dios, porque esto no depende de nosotros. ¿Qué dice, qué leímos anteriormente? Para que el poder del pecado ya no esté en nosotros. Usted ya no debe de estar gobernado. Ese poder se ha desvanecido sobre su vida. Usted puede vivir en ese cambio. Usted puede persistir en ese cambio. Dios está con usted. Dios le ama y es más interesado de verla a usted en esa identidad y vivir en esa identidad de Dios. Él es el más interesado y claro que le va a ayudar, pero tenemos que depender de Él para esa transformación y ese cambio en nuestra vida para que usted pueda disfrutarla totalmente de lo que les decía la semana pasada, a plenitud, la identidad de Cristo en nosotros. Hechos 19:18 dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas.
Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes que tuvo un poderoso efecto. ¿Qué quiero decirle con esto? Tome en cuenta que ahí dice que estas personas practicaban hechicería, eran pecadores, pero ¿sabe qué me cautiva a mí de esto? Es que confesaron sus prácticas pecaminosas y eso lo hicieron públicamente porque fueron a quemar todos esos libros a una hoguera pública. O sea, todo el mundo se dio cuenta que ellos se habían arrepentido del pecado. Yo quiero animarle muchas veces, quiero animarle con esta palabra porque muchas veces sentimos que el hacer cambios van a decir, ¿y qué van a decir los demás? Es un aspecto que nos impide muchas veces cambiar. ¿Y si fallo? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si su arrepentimiento y mi arrepentimiento genuino, completo, porque la oración de arrepentimiento, yo me he dado cuenta que no solo fue el día en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino cada vez que yo decido hacer ese cambio de estilo de vida para agradar a Dios y ya no vivir atado al pecado. Entonces, hagamos como estos hombres. Confesemos, hagamos de manera pública nuestro cambio, que se note, sé radical en hacer ese cambio, esos cambios, atrévase, anímese, eh, deje, qué sé yo, la pereza a un lado, eso lo digo hasta por mí misma. Yo misma estoy luchando con mis propios malos hábitos. Yo misma yo misma me tengo que seguir luchando y seguir venciendo aquello que necesito transformarlo. Entonces, es algo que Dios nos pide a cada uno, que nos pide para ver ese cambio genuino que Dios desea en cada uno de nosotros. Y, y yo quiero hacer una oración así rapidito eh, por cada una de ustedes a través de este tema que usted pueda ver la mano poderosa en su vida y a través de su vida. Eh, los muy bendecidos, en primer lugar, va a ser usted al momento de hacer cambios y su familia. Su familia, créame que se va a deleitar en ese cambio también. Y cuanto más usted en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Ayúdanos. Yo te pido que tú nos ayudes cada día en el poder de tu Espíritu Santo a poder seguir renovándonos en el poder de tu Espíritu Santo para tomar esa identidad nueva en Cristo. Que, Señor, las cosas que necesitamos hacer cambios, ya hacerlas y poder creerte a ti, que tú estás haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros y que de esa identidad de Cristo tú nos has llamado a vivir. Padre, gracias por cada una de mis hermanas. Tú las fortaleces, tú las llenas, tú las levantas, tú las motivas y tú, Señor, estás con ellas. Señor, en el poder de tu Espíritu Santo para poder ver tu mano poderosa. En nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Espero que este tiempo haya sido mucha bendición para usted y que Dios le haya hablado a su vida y que Él sea glorificado a través de esos cambios que usted ha decidido hacer.